Créanme que para mí es un desafío poder compartir esto que vamos a empezar el día de hoy, aunque ya hemos ido hablando algunas cosas que eran importantes para llegar a esto. Pero yo quiero que dispongamos de verdad nuestro corazón a oír la voz de Dios. Voy a, en algunos casos, intentar ser bastante diplomático, pero créanme que lo que la palabra de Dios dice no es tanto así, sino es sobre todo desafiante. Y tómalo así, como un desafío a tu vida y como que Dios está hablándote a ti hoy, porque tú necesitas a Dios, yo necesito a Dios. Si algo en lo personal he aprendido de este tiempo que he estado y estoy todavía leyendo sobre las parábolas, es que somos miserables. Y justamente por ahí empieza la primera parábola, la primera bienaventuranza. Somos miserables. Y si algo intentamos encontrar de Dios, tenemos que entender eso en nuestra vida. Por eso vamos a orar, luego ya vamos a ir al texto bíblico entonces. Padre Dios, gracias por esta noche. Señor, realmente nuestra pertinencia está en ti. Si algo somos, está en ti, Señor, porque no tenemos nada. Que tu Espíritu Santo esta noche se mueva con poder. Tú extiende tu gracia salvadora y tu misericordia para con nosotros. Y te ruego, oh Dios, que tú nos desafíes y toques lo profundo de nuestro ser esta noche. A todos, Dios. De modo tal que podamos contestar correctamente a tu voz y al llamado tuyo para cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, muy bien, Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está presentando el reino de Dios. Y Jesús va a enseñarnos que este reino es totalmente distinto a todos los reinos, si quieres así, gobiernos o estados que hasta aquí podríamos haber conocido, oído o entendido. Que este reino que Él va a presentar empieza en cada uno de nosotros y empieza de lo profundo de tu corazón hasta lo que los demás podemos ver de ti y de mí. Así que este reino no tiene que ver con, a ver, tu DNI, ¿qué color es? O tu pasaporte que dice de dónde eres. Este reino tiene que ver con tu corazón y lo que tú expresas en tu vida. Y Jesús nos va a enseñar un estilo de vida totalmente distinto. Un estilo de vida que es para todo creyente, es para todo aquel que dice, yo creo en Cristo. No importa la edad, no importa el lugar. A revelar lo que debemos hacer si queremos ser felices. ¿Quieres ser feliz? Muy bien, Jesús hoy, a través de estas bienaventuranzas, nos va a enseñar cómo tú puedes lograr la felicidad. Es algo así, si quieres así en un lenguaje más criollo. Si quieres ser feliz, haz esto y yo te prometo que lograrás la felicidad. Eso te está diciendo Jesús. Y dentro de eso, en realidad nos está diciendo, mira, yo deseo que sean diferentes. Ese es el mensaje de Cristo claro a lo largo de todos los evangelios. Él desea que sus seguidores, sus discípulos, sean diferentes al resto del mundo. Valga verdades, muy pocos cristianos
viven la enseñanza del Sermón del Monte. Sí, muy pocos cristianos viven su cristianismo como el Sermón del Monte dice que debemos vivir. En realidad, la mayoría de cristianos hoy en día viven sumergidos en una especie de limbo o ambigüedad. Y como creyentes hemos perdido el carácter distintivo que los principios del Sermón del Monte nos dan para vivir. Lastimosamente, muchos creyentes y el cristianismo en general ha cedido a la presión del mundo. Y estamos permitiendo que el mundo le dé forma a la iglesia. Que el mundo le diga a la iglesia qué es lo que debe hacer y no hacer. Y nos hemos amoldado al mundo en términos de música, de moral. Hoy entre medio de los cristianos la fornicación hasta en algunos lugares es algo tan natural y nadie dice nada. Nos hemos amoldado al mundo en los matrimonios, en los divorcios. Ahora dentro de los que dicen ser cristianos, los divorcios son algo hasta normal. Nos hemos amoldado al mundo, a los movimientos sociales, al materialismo, las dietas, el alcohol, el baile. Ya no se cuestiona, al contrario, se anhela a la fiesta, se anhela el alcohol, la ética en los negocios, la manera de vestir, las distracciones. Muchos cristianos miran el mundo como el ejemplo a seguir y lo que debemos anhelar para poder vivir bien. ¿Qué tal diferencia lo que Jesús en el Sermón del Monte, que está en tu Biblia, en la Biblia de cualquier cristiano, nos dice que debemos ser? Dios quiere que vivamos de una manera diferente. Y Él nos dice acá en la palabra de Dios y en estas bienaventuranzas en especial, que si tú eres diferente cristiano, tú vas a ser feliz. Y en la medida que seas diferente, será la felicidad algo en tu vida real. ¿Y cómo empieza a decirnos que debemos ser felices? Siendo pobres de espíritu. ¿Cómo yo entro al reino de los cielos? Por la pobreza de espíritu. La pregunta sería, ¿y por qué Jesús empieza con los pobres de espíritu? En realidad Él empieza con eso porque quiere enseñarnos que la vida es distinta a la que pensamos. Quiere enseñarnos que, mira, tú has oído de repente que para ser feliz hay que tener, 3, 4 carreras, hacer unas cuantas maestrías, tener carro, tener casa, no cualquier casa, en tal lugar, qué sé yo. Hay tantos parámetros del mundo que nos dicen, mira, así podemos ser felices. Jesús nos va a dar un nuevo enfoque totalmente distinto, donde al contrario, de repente lo que nos quiere decir desde el principio es, no necesitas nada para ser feliz. Y lo vamos a ver, no necesitamos nada en realidad para ser feliz. Lo que Jesús está diciéndonos es que necesitamos un nuevo enfoque de vida. ¿Quieres ser feliz? No pienses como el mundo piensa. ¿Quieres ser feliz? No pienses como la gente dice que hay que pensar. No, tienes que ser diferente porque la felicidad está en esa diferencia. ¿Qué hace que esto que enseña Jesús sea la fuente de la felicidad? ¿Sabes qué hace? Que estos son los fundamentos del cristianismo. Ser pobre de espíritu es la primera cosa que sucede en la vida de cualquier persona que se encuentra con Jesús y que quiere entrar al reino de los cielos. ¿Sabes? La entrada al reino de los cielos es muy baja, no es alta, no es un portón gigante, es un portón muy, muy bajo. Y solo las personas que se arrastran pueden entrar por esa puerta al reino de los cielos. Óyelo bien. Si te parece crudo, así es. La puerta al reino de los cielos es baja. Y para poder entrar por ella, tienes que tirarte al piso y arrastrarte para entrar. En otras palabras, Jesús te está diciendo, no puedes ser lleno hasta que te encuentres vacío. No puedes ser una persona de valor hasta que entiendas que no vales nada. Eso te está diciendo Jesús. Tal vez te choca,
pero te lo está diciendo a ti, cristiano. Fíjate cómo empieza, y esto ya lo hemos leído y solo lo repasamos en el versículo 1. Jesús subió, vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. ¿A quién? A sus discípulos. Así que, cristiano, esto es para ti. Tú que dices que lees la Biblia, tú que dices que conoces a Cristo. Jesús te está diciendo, tú no vas a ser una persona de valor hasta que no entiendas que no vales nada. En realidad, el concepto de vaciarse, hoy se habla muy poco, por no decir nada, en medio de los cristianos. Más bien el tema entre los cristianos es ser llenos. Entonces tenemos que ser llenos de gozo, tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que ser llenos de dones de parte de Dios, tenemos que ser llenos de esto y de lo otro, de un montón de cosas. Y hay un montón de libros cristianos que tienen que ver con la llenura, si quieres ponerlo así, incluso como con la victoria. Pero ¿qué te parecería un libro que de repente te llamaría la atención con este título? ¿Cómo ser nada? O ¿cómo ser un don nadie? ¿Lo comprarías? ¿Te llamaría la atención? Porque en realidad, si le podemos poner un nombre a este mensaje en esta primera parte, esta introducción al Sermón del Monte, sería instrucciones para ser nadie. Instrucciones para quedarte sin nada. La pobreza de espíritu es el fundamento de todas las gracias dentro del cristianismo. ¿Tú quieres disfrutar la gracia de Dios en la vida cristiana? Aprende a ser pobre. Mientras no seas un pobre de espíritu, tú no vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Y no vas a recibir ninguna gracia de parte de Él. Porque solo siendo pobres, solo estando tú vacío, reconociendo tu necesidad, Dios va a obrar en ti. Acuérdate de eso. ¿Qué está diciéndonos Jesús entonces? Que la felicidad es para el humilde. Nadie viene a Jesús y entra al reino de Él sin arrastrarse. Óyelo bien. Yo no sé cuál es tu condición, pero la Biblia nos enseña que nadie va a entrar al reino sin arrastrarse, sin tener una enorme sensación de pecado y de arrepentimiento. Y Jesús lo dice bien claro. Y es más, todo está amarrado con todo. Primero te dice, mira, tienes que ser nadie. Y cuando entiendes que tienes que ser nadie, el versículo 4 dice que felices también serán los que lloran. Entonces te vas a dar cuenta de tu miseria y te va a doler y te vas a arrepentir. Y el versículo 5 dice que será feliz el que es manso. Y entonces, al saber que no tienes nada, al verte derrotado y haber llorado y arrepentido, entenderás que tu carácter ahora tiene que ser un carácter manso. Y entonces, habiendo vivido esto, el versículo 6 nos dice que te va a venir el hambre y la sed de la justicia. Porque vas a necesitar más de Dios y vas a querer más de Dios. Y si eres un hambriento y un sediento de justicia de Dios, vas a entonces a ser misericordioso, a ser limpio de corazón, a ser un pacificador y vas a poder recibir todo tipo de persecución con la paz de Dios y con la conciencia y convicción que Dios te va a recompensar por eso. Ahí está el Sermón del Monte, lo que debemos ser como cristianos. ¿Hay lugar para la soberbia delante de Dios? No. Mira lo que dice Proverbios 16:5. El Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho que no quedarán impunes. Recuerda, soberbia no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué exactamente significa ser pobre de espíritu? ¿Qué significa? Fíjate, algunos sugieren que cuando Jesús dijo bienaventurados los pobres de espíritu se estaba refiriendo a las posesiones materiales.
sobre todo las posiciones teológicas que allá por los años 80, 90 eran un boom, como en Latinoamérica la teología de la liberación. Y decía que esto tiene que ver con ser pobre materialmente. ¿Sabes? Si tú te pones a pensar que si eso fuera realidad, si aquí se habla de pobreza material, se refiere a las posesiones o al dinero, lo peor entonces que pudiéramos hacer los cristianos, ¿qué cosa sería? Sería darle plata a alguien. Porque si la felicidad está en ser pobre, materialmente hablando, lo peor que hace un cristiano es darle plata a alguien. Asistir a la gente pobre sería lo más terrible que los cristianos hiciéramos. Y por el contrario, al hacer esto estaríamos condenando a la miseria espiritual a esas personas. Así que Jesús acá en ningún caso está hablando de la pobreza material, porque sería contradictorio a la práctica del amor y a la práctica del interés por el prójimo que la Biblia nos enseña. Dios no está hablando de pobreza material. ¿Por qué? El mismo David, en el Salmo 37, él va a decir que él no ha visto nunca a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Así que el justo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, jamás va a estar desamparada, porque esa es la promesa de Dios. Así que sería incongruente decir que acá Cristo está hablando de la pobreza material. Es más, el apóstol Pablo, él pasó hambre y sed, pero nunca fue un mendigo. Él dice que tuvo estrechez, que tuvo grandes problemas, pero jamás fue mendigo. ¿Sabes cuál es la situación nuestra? Que tú y yo tenemos una gran necesidad en nuestro interior. Y tienes que reconocerlo. En tu interior, en eso que nadie ve, pero que se refleja de algún modo en nuestro exterior, en eso tú tienes una tremenda necesidad. Y entonces la pregunta viene, ¿de qué pobreza está hablando Jesús? Cuando ahí se traduce el término pobres, ¿a qué se está refiriendo? Porque en el idioma griego habían distintos tipos de pobreza, calificados así. La palabra que ahí se usa es tojos, que significa un pobre en lo referido a los bienes materiales. Cuando dice pobre ahí se está describiendo en realidad a un mendigo. Es decir, alguien que es tan pobre que tiene que mendigar, que tiene que pedir, que tiene que rogar misericordia. Hay otra palabra en la Biblia para también pobreza, penasé, que hace referencia a una persona pobre que su pobreza le exige trabajar para poder mantener su forma de vida. Fíjate, es bien interesante esto, ¿no? Me llamó la atención en realidad cuando lo encontré. Porque el rico en realidad es aquel que no tiene que trabajar para vivir. Ese es el rico. El pobre, el penasé, es pobre y por eso trabaja para poder vivir. Pero el tojos es el que no puede absolutamente hacer nada por sí mismo, ni siquiera trabajar, porque lo único que le queda para vivir es mendigar. El tojos es tan pobre que tiene que mendigar. El tojos no tiene recursos para sí mismo, ni siquiera para poder vivir. Eso es. El penasé tiene que trabajar para lograr su propio sustento. Y eso es lo que dice Jesús. Eso es un hombre feliz, aquel que es pobre. Acuérdate, está hablando de pobreza espiritual, no de pobreza material. El hombre está vacío, el hombre es pobre, somos impotentes, no somos capaces de lograr las cosas. Entonces, ¿está aquí hablando de tener que trabajar para lograr tu propia salvación? ¿Me está diciendo Dios entonces que yo soy pobre, entonces tengo que hacer algo para salvarme? No, no somos ese pobre, somos tojos, somos tan míseros, tan perdedores, que lo único que podemos hacer es extender nuestra mano y esperar gracia de parte de Dios. Tú y yo somos absolutamente incapaces. Dependemos exclusivamente de la gracia de Dios. Tenemos que estar al tanto que Dios nos mire y nos dé. Jesús está diciendo, bienaventurados los desamparados,
los mendigos. Bienaventurados los rastreros, porque de ellos es el reino de Dios. Qué feo dirás, ¿no? O sea, ¿me estás insultando? ¿Me estás diciendo que tengo que ser un cualquiera para entrar en este reino? No, ya no vuelvo más. De repente hasta tienes ganas de pararte e irte. Espérate un ratito. Quiero que entiendas lo que la palabra de Dios dice y recuerda que esto es en primer lugar para nosotros los que decimos que hemos encontrado en Jesús a nuestro Salvador. ¿Cuántos han encontrado a Jesús como su Salvador? ¿Amén? Ahí está. ¿Amén? Tienes que ser pobre. Pobre al punto de reconocer tu miseria. Pero dice pobre del espíritu. Se refiere totalmente a tu ser interior. No está hablando de tu cuerpo físico. No está hablando de algunas poses que aparenten algo de pobreza. No, está hablando de tu corazón. Tu pobreza tiene que estar en tu corazón, de espíritu. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra, palabra del Señor. ¿A quién ve Dios? Al pobre de espíritu. A ese ve Dios. ¿Sabes? El pobre de espíritu no da la impresión de autosuficiencia. El pobre de espíritu no piensa que es capaz y que puede todo. El mejor ejemplo de esto en la práctica es la historia que Jesús hace del fariseo y del publicano ahí en Lucas 18. En el templo antiguo de Jerusalén había un altar y el relato de Lucas 18 habla que el fariseo se paró en un lugar más o menos así, de repente cerca de 2 metros de alto, y con las manos levantadas se puso a orar al Señor, a decirle: gracias Dios por haberme hecho fariseo, gracias porque te conozco. Y justo había un publicano que estaba orando también. Publicano era un cobrador de impuestos, que para su época, siendo judío, cobraba impuestos para Roma, que había invadido Palestina. Entonces el publicano, a voz en cuello, con las manos levantadas, le decía: Dios, gracias porque no me has hecho como este miserable publicano. A los fariseos les gustaba buscar los mejores sitios para orar, donde les puedan ver y donde puedan ser reconocidos como espirituales. El publicano también había venido al templo, era creyente y estaba tirado en el piso, entendiendo la grandeza de Dios. ¿Y sabes lo que decía? Sé propicio a mí, pecador. Y Jesús le cuenta a la gente que los dos terminaron de orar y se fueron, pero solo el publicano se fue justificado delante de Dios. Un pobre de espíritu no da la impresión de eso. Un pobre de espíritu jamás piensa que puede, que nadie le ayude, jamás esconde sus necesidades. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce que espiritualmente está en la bancarrota, que se lamenta en un rincón y lo único que le dice a Dios es que tenga misericordia de él. Y la pregunta es: ¿pero eso me va a hacer feliz? Sí. ¿Pero por qué? ¿No hay otro camino? No. Porque solo el miserable, el que esté en bancarrota espiritual, va a poder conocer a Dios. Fíjate lo que dice Santiago 4:10. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Ese es el camino. ¿Quieres conocer a Dios? Humíllate. Vacéate de ti misma, de ti mismo. Reconoce tu miseria espiritual y ¿qué dice? Si tú te humillas, Él te exaltará. Y entonces la gran pregunta es: ¿pero entonces cómo un inútil puede ser útil para Dios? Te llevo a otra historia. En Génesis capítulo 32 está el momento donde un personaje de la Biblia, Jacob, que había sido un tramposo, mentiroso, pillo, toda su vida había él logrado cosas con trampas, con ventajas, con astucia. Pero un día se encuentra con el ángel de Dios y empieza a pelear.
y empieza a buscar la bendición de Dios. Y el ángel le dice, ¿hasta cuándo vas a pelear? No voy a dejar de pelear hasta que tú me bendigas. Y en medio de esa pelea finalmente es humillado Jacob, porque el ángel con la espada le hiere la cadera. Y cuando él está derrotado, porque ese era un golpe en la batalla de espada preciso e importante para derrotar, cuando estaba derrotado, cuando estaba humillado, cuando ya había perdido, el ángel de Dios bendice a Jacob y recibe la bendición. Dios es el mismo. El Nuevo Testamento dice humíllense. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos a un hombre que humillado recién recibe la bendición de Dios. Mira otra historia, y vamos a ver esta, en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, capítulo 6. Primero vamos a leer el verso 15, que dice lo siguiente. Pero Gedeón le respondió, mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y de la casa de mi padre soy el más pequeño. Reconoce su miseria. ¿Sabes cuál es el hombre más fuerte y valiente? El hombre que sabe que por sí mismo es impotente, ha perdido y no puede. Porque mira lo que le dice Dios a Gedeón en el versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Lo he leído a propósito al revés, ¿no? Porque después Gedeón va a decir, pero yo soy de la familia más miserable, más pobre. No hay ningún valiente en mi familia. Ser pobre de espíritu es estar sin recursos, sin orgullo, sin seguridad de ti mismo, de ti misma, y entonces podrás ver la gracia redentora y salvadora de Dios en tu vida. ¿Quieres ser lleno de Dios? En primer lugar, vacéate de ti misma y de ti mismo. Solo esa es la manera de poder ser salvo. ¿Quieres vivir bien? Entiende que si quieres vivir bien, tienes que reconocer que no puedes conseguirlo. ¿Quieres vivir bien? Reconoce que no puedes vivir bien. ¿Quieres ser feliz? Reconoce que tú no tienes la felicidad y que no puedes hacerte feliz. A los rabinos les iba bien con los periféricos que ellos habían creado de la religión. Lavarse las manos, pararse en tal lugar, orar de esta manera. Fíjate lo que dice Isaías 29:13. El Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que les ha sido enseñado. Se sabían la Biblia, pero no lo obedecían, ni les interesaba ser obedientes. No les importaba a ellos. Y fíjate lo que les dice Jesús entonces a los fariseos, ahí en Mateo, el capítulo 15. Mateo 15:9 dice, ¿no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos? Reconoce entonces que la manera de vivir que Jesús manda no la podemos vivir. Pero por el Espíritu de Dios, en humillación, sí la podemos vivir. ¿Para quién es esto? Para todo aquel que cree. ¿Para cuándo es esto que Jesús dice? Para hoy, en este momento tú puedes vivir esto que dice la palabra. ¿A quién entonces le pertenece el reino? Solo a los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjate, está en tiempo presente. Si tú eres pobre de espíritu, el reino te pertenece. Hoy el reino es tuyo. Satisface la condición y el reino es tuyo. Lo que te dice Cristo es para hoy. La felicidad es para ahora. Hoy tú puedes vivir esta felicidad. El reino de Dios es gracia y gloria. Gracia para ahora, gloria para la eternidad. Pero para eso tú tienes que doblegarte y entender y reconocer que no puedes. Que eres totalmente incapaz. Ojo,
ese es el secreto de la felicidad. Bienaventurado significa satisfecho, feliz, contento. Y ese es el desafío. Jesús te dice, ¿quieres ser feliz? Vacéate de ti misma, de ti mismo. Reconoce tu miseria. Si lo haces, mi reino es tuyo. Hoy, en este momento. Si tú lo haces, te vas a humillar. Serás mi súbdita, mi súbdito. No tendrás nada, porque yo te voy a dar todo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo entonces ser ese pobre de espíritu que dice la Biblia? Primero te diré que no lo intentes solo o sola, porque vas a fracasar. Nadie puede lograr esto por su propia fuerza, en su propio criterio. ¿Sabes qué necesitas para esto? No necesitas ir y comprar un libro. No necesitas comprar el bestseller de la personalidad o del éxito. Necesitas una Biblia, la palabra de Dios. Necesitas abrir este libro y confrontarte con él, reconociendo que aquí está la voz de Dios y que esta es la verdad. Que si Jesús me dice que tengo que ser un pobre en espíritu, me debe decir mucho más cosas. Así que no es cuestión tuya, es cuestión que te confrontes con Dios en la Biblia y reconozcas que lo que Él dice es verdad y es como Él dice. Necesitas contemplar a Dios, meditar en Él, doblegar tu voluntad a Él. Ojo, no es misticismo, no es que te tienes que encerrar, no comer, ser una especie de asceta, no. Es un ejercicio práctico de decir, ¿qué es lo que Dios me dice? Y vivir esto que Dios dice en tu vida diaria, en todo lo que haces. Y no importa lo que hagas, Dios te enseña y te señala el camino a través de estos principios. Así que recuerda, no lo vas a hacer solo, sola, necesitas la palabra de Dios. En segundo lugar, mata el hambre de tu carne. No vivas para satisfacer tu carne. No dejes que las sensaciones dominen tu vida. Acuérdate que no eres nada. Acuérdate que no vales. Acuérdate que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que tienes puede pasar. Pero no, yo sé cuidarme. ¿Y si ahorita viene un terremoto y se cae tu casa? Se malogra tu carro. Donde trabajas se desploma todo el edificio. En un instante, todo lo que tú tienes se te puede ser quitado. Y no es cuestión de digas, no, pero esto es para Dios. Dios no necesita nada de ti. Así que si tienes, Él te lo puede quitar. Porque Dios es autosuficiente para sí mismo, porque es Dios. Por eso tú lo necesitas, yo lo necesito, porque estoy vacío, porque yo soy el necesitado y Él es el único proveedor. Y en tercer lugar, si quieres ser lleno o llena, necesitas pedir. Y tal vez eso es lo más difícil para muchos, ¿no? Pedir. No, ¿cómo voy a pedir si yo mismo soy? ¿No? ¿Quieres ser pobre del espíritu? Pídele. Dile, Dios, sé propicio a mí, como el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Él te justificará, te limpiará, te llenará. Acuérdate, el publicano volvió justificado. Feliz el hombre que es un mendigo en su espíritu, porque posee el reino. Tú dirás, pero ¿por qué Jesús empezó tan agresivo? De repente tú tienes la idea que los cristianos son esos que hablan bonito. Sí, hablamos bonito, pero hablamos claro, porque nuestro Salvador habló claro siempre, toda la vida. Acércate a la Biblia por eso. No hay medias tintas, no hay mucho protocolo, hay respeto, sí, pero respeto por sobre todo a Dios y a la verdad, y hacernos entender nuestra miseria para acercarnos a Dios.
hoy tú puedes disfrutar si Él te lo da, si tú se lo pides. Jesús quería ser bien claro. Si no reconocemos nuestra bancarrota espiritual y somos conscientes de ello, jamás nos llenará con su presencia. Y entonces, ¿cómo me vuelvo un pobre de espíritu? Una vez más, recuerda el camino. Mira a Dios, mata el hambre de tu carne, pídeselo a Él. Suplícale que te haga un pobre, una pobre de espíritu. Y Él te va a atender en su humillación. Ahora, si eres un pobre de espíritu, por lo menos vas a tener algunos de estos rasgos, mira. El pobre de espíritu vive independiente de sí mismo. Es decir, no vive para sí, sino que se concentra en Dios y ve las necesidades de los demás. Y está procurando ayudar a los otros. El pobre de espíritu se perderá en la maravilla de Cristo. Si tú eres un pobre de espíritu, te vas a perder en Jesús, en contemplar su gloria. Y casi va a ser imposible de verte a ti, porque Jesús va a ser tan claro en ti que ya nadie te verá a ti. En tercer lugar, el pobre de espíritu no se queja de la situación que vive. ¿Por qué? Porque no merecemos nada de todos modos. ¿Qué merecemos si somos pecadores? Y entonces el pobre de espíritu será alguien que jamás se va a quejar. Porque finalmente lo que tenemos es por gracia. Porque no merecemos nada. Porque lo que recibimos, lo recibimos solo de gracia. ¿Cómo es el pobre de espíritu? El pobre de espíritu solo ve lo mejor de los demás, reconociendo su propia miseria y debilidad. El pobre de espíritu pasa mucho tiempo orando. ¿Sabes por qué? No por cucufato, sino recuerda, el pobre de espíritu pasa mucho tiempo orando porque es un mendigo y necesita suplicar para poder lograr su sostén. El pobre de espíritu descubre que está dispuesto a aceptar lo que Jesús dice en sus propios términos y no en los suyos. Busca a Jesús para hacer lo que Él dice y no para que Jesús acepte lo que Él ha decidido hacer. ¿Cuánta gente dice que es cristiana y son pecadores orgullosos que desean a Cristo pero con su propio placer? Quieren a Cristo con su propia avaricia. Quieren a Cristo y su propia inmoralidad. ¿Esos son cristianos? ¿Esos son pobres de espíritu? El pobre de espíritu está tan desesperado que está dispuesto a renunciar a toda su vida, a todos sus placeres con tal de recibir a Cristo, porque reconoce su impotencia y su vacío. Está la desesperación que es capaz de decirle: Cristo, quítame todo. Quítame el placer, quítame el vicio, quítame todas estas cochinadas que no me han llevado a nada. Solo te quiero a ti. Ese es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu alaba y adora a Dios. Tiene un corazón grato porque se ha encontrado con aquel que es el único que le puede llenar. La gran pregunta es: ¿en qué lugar te hallas en ese sentido? ¿Estás en los que ven de afuera el reino de Dios? ¿O estás en los que debemos vivir la pobreza porque es la primera piedra fundamental que nos enseña Dios? ¿Eres pobre de espíritu? Mira tu corazón y respóndele a Jesús, porque estas palabras Él se dirige a sus discípulos. Felices los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Si tú te vacías, si tú reconoces tu miseria, Él te va a dar su reino, porque Él es el único que puede llenar y ordenar tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.